En este caso vamos a volar 12 cajas de relevo, tanto en el sistema derecho como en el sistema de relevo izquierdo, que van a cubrir toda esta zona de audiencia trasera, estas últimas filas, estos últimos 50 metros que no puede cubrir el sistema principal. Estamos procediendo a instalar una viga en lo alto de la estructura de tipo layer. Procedemos ahora a enganchar la eslinga de color negro, una eslinga textil, y el gancho superior del polipasto a la viga que tenemos ya arriba. Aquí podemos ver la eslinga de color negro, es una eslinga textil que tenemos aquí. Además consta de un grillete cerrado por un perno y el gancho del polipasto que tenemos aquí. Y ahora el técnico rigger, como vemos que va anclado a la grúa para no caerse, va a subir esa eslinga y el gancho a la viga. Su compañero está arriba esperándole. Como vemos, ya la viga está anclada a la estructura del layer mediante dos cinchas con tensor de carraca de color naranja. El técnico de altura o rigger puede subir por la estructura del layer o puede utilizar una grúa como esta. Una vez llegue a la viga, deberá pasar la eslinga, cerrarla con un grillete y aquí enganchará el gancho superior del polipasto, que como vemos se va a poner en posición invertida, es decir, que en ningún momento el técnico se ha subido el motor. El motor siempre ha estado en todo momento en tierra, por eso se llama motor trepador. Va a estar aquí preparado para subir. Vamos a ver cómo ponen la eslinga. Es una eslinga textil de color negro, vamos a hacer un poquito de zoom. Y la van a cerrar mediante un grillete. Y a ese grillete podremos anclar el gancho superior del polipasto que ya está aquí preparado. Y aquí vemos que ya está el punto de anclaje. Ya se ha enganchado el gancho superior del motor. En este caso vamos a volar las torres de relevo desde un solo punto de anclaje. Ahora el técnico está poniendo los herrajes laterales del bastidor en la caja superior del line array. Como vamos a instalar las torres de relevo L y R desde un solo punto de anclaje a la viga, es decir, que solo vamos a utilizar un motor que tenemos aquí, tendremos que elegir el mejor punto de anclaje. Concretamente hemos elegido el punto de anclaje número 13. Si elegimos este punto, vamos a ver que el line array se inclina ligeramente hacia abajo, ya que cuando tengamos las 12 cajas instaladas y debidamente anguladas formando una espiral, vamos a ver que el eje del centro de gravedad va a pasar aproximadamente por uno de estos puntos, más o menos por el punto 10, 9 u 11. Pero como queremos que se incline un poquito hacia abajo, en vez de utilizar estos puntos de aquí, el 10 o el 11, que dejarían recto el bastidor, lo vamos a poner un poco más atrás, en el 13, para que venza hacia abajo. Por tanto tendremos una inclinación o tilt negativo. Estamos sacando el motor de la fly case para anclar su gancho inferior al bastidor del line array. Como vemos, en todo momento el motor ha estado
en tierra, ya que se trata de un motor en posición invertida o motor trepador. Aquí el técnico está controlando la subida del motor mediante este control número 1. Las espigas las hemos usado para esto. Ahora ya hemos anclado el gancho del motor al grillete del bastidor y por tanto ya podemos subir el primer tramo, retirar el patinete y poner el segundo tramo de 4 cajas DAS Aero 40. Aquí podemos ver el gancho inferior del polipasto eléctrico del motor en el grillete del bastidor del line array, que se ha anclado al pin número 13. Vamos ahora a angular las cajas de la torre de relevo izquierda. La primera caja con el bastidor tiene un ángulo de 0 grados. La primera caja con la segunda también tiene un ángulo de 0 grados. La segunda con la tercera también, y la tercera con la cuarta va a tener un ángulo de 0,5 grados. Aquí podemos ver cómo se ha quedado en 0,5 el selector del ángulo y hemos metido el pin de seguridad aquí arriba en 0,5. Levantamos ahora el primer bloque para retirar el patinete de transporte con ruedas y subimos el motor para dejar espacio al siguiente tramo. Vamos a poner por tanto el segundo bloque de cajas . Lo hemos puesto con 1 grado de inclinación y luego ponemos el pin siempre en fix angle. Y ahora meteremos este agujero de aquí en 1 grado. Vamos a ver cómo lo meten ese pin de seguridad en el agujero de 1. Primero anclamos el bloque de cajas por la parte delantera, front link, y ahora vamos a poner ese grado. Ya está seleccionado el grado, tenemos aquí 1 grado y ahora vamos a ponerle el pin de seguridad. Ya está puesto en 1 grado. Ahora vamos a poner 1,5 grados. Vemos el selector de 1,5 y ahora también se pone el pin en fix angle y ahora vamos a bajar la parte trasera del motor para poder meterlo en 1,5. Tenemos que meter el pin de seguridad aquí. Hay que hacerlo tanto en la parte izquierda como en la parte derecha. Otro más, ahí. Ya lo tenemos, 1,5 grados. Y fuera aquí. Vamos a la siguiente. Que tenemos aquí abajo. 1,5, sí. Ponemos 1,5 grados con el selector. Fijamos el ángulo con el pin fix angle y buscamos ahora ese 1,5 aquí arriba. Ahora el técnico de motores va a bajar el motor para poder meter el pin en 1,5. Dentro y fuera. Sacamos ahora el último pin. Baja un poco otra vez. Ah, vale. Quieto ahí. 2,5. Lo ponemos a 2,5 grados, fijamos el ángulo y bajamos el motor nuevamente para poner el último pin, que tenemos que poner en 2,5 grados. Toque. Otro. Vale. Ya lo tenemos, 2,5 grados.
Ahora quitamos el pin del front link de la caja inferior para poder retirarla del patinete con ruedas. Subimos el motor. Y ya tenemos el patinete liberado del line array, por tanto ya podemos retirarlo. Subimos nuevamente el line array, los dos bloques de cajas, ahora tenemos 8, y dejamos espacio para poner el último bloque de 4 cajas. Aquí podemos ver cómo se va encintando el cableado tanto del motor como el cable de PowerCon que alimenta a las cajas, como el cable de señal de audio y datos que alimenta también a las cajas. Vamos ya a poner el tramo, el bloque inferior. Aquí tenemos el técnico de motores que va a ir subiendo y bajando. Vale, bajo. Primero la parte delantera de ambos bloques, la parte que llamamos el pin front link, ya lo tenemos, y ahora vamos a bajar el motor para unir las partes traseras. Tiramos para adelante para dejar recto el line array para que sea más fácil y cómodo trabajar. Vale, está dentro. Y ya tenemos los 4 grados de esta caja del último tramo con la de arriba. 4 grados. Vamos ahora a la de 5 grados. Quitamos el fix angle, el selector lo ponemos a 5 grados y bajamos el motor para poder meter el pin en 5 grados. 5 grados. Y fuera. Fix angle otra vez lo quitamos. Sí, a 6. Seleccionamos el ángulo de 6 grados, ponemos el pin de fix angle y vamos a buscar los 6 grados entre las cajas. Vale. Vale, baja. Estamos buscando los 6 grados, los 6 grados. Tengo. ¿Hacemos a mano el último? Sí, pero espérate, aquí no me entra. Con las últimas cajas, debido a la espiral que van formando, cada vez se va complicando más poner los pines. ¡Sube! Arriba, arriba. Quieto, quieto. Vale, quitamos el palito. Ya ha entrado en el pin número 6. Atrás, fuera. Delante. Ahora vamos a retirar el patín. Y vamos a poner los últimos ángulos. Quitamos el fix angle. Seleccionamos el ángulo final de la última caja con la penúltima, que son 7 grados. Y a pulso, entre 2 personas, vamos a poder poner el pin en el número 7 grados. Vale, fuera. Y ya tenemos todo el line array angulado. Como vemos, la última caja se suele angular a pulso porque es más fácil, ya que tenemos ya una espiral muy pronunciada. Para que el line array no se zarandee, no se gire con el viento, se utilizan cables estabilizadores
o cordinos Un pelín para allá. que se van Espérate que aprieto a este atar y después en tiro el aquí. pin inferior de la caja de abajo, y de aquí se va a atar por el otro extremo a la roseta de la barra vertical de la estructura del layer. Aquí podemos verlo. De esta manera orientaremos el line array correctamente hacia adelante y evitaremos que se mueva durante el concierto. Y siempre apunte hacia adelante, hacia el público.